Hola, bendiciones de Dios para ti. Bienvenido al estudio del Evangelio de Juan en una producción de la Iglesia Metodista de México, Templo del Divino Salvador en Querétaro, como parte del programa de estudio de la Escuela Bíblica Dominical para aprender en casa. En este video veremos el capítulo 12 del Evangelio de Juan, libro de estudio de nuestra Iglesia en el año 2020. Comenzamos. En este capítulo veremos los temas Jesús es ungido en Betania, el complot contra Lázaro, la entrada triunfal en Jerusalén, unos griegos buscan a Jesús, Jesús anuncia su muerte, incredulidad de los judíos y las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Jesús es ungido en Betania. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Juan 12, 1 y 2. En Jerusalén, los principales sacerdotes conspiraban y planeaban su muerte. Pero aquí en Betania sus amigos planeaban una fiesta para él. Allí mismo, a la sombra de la cruz, aquellos que le amaban le preparaban una comida. Estudiaremos esta escena entrañable en todos sus aspectos. Aquí hallamos a Lázaro disfrutando de una maravillosa comunión con el Señor. María se encontraba a los pies de Jesús, creciendo en su conocimiento espiritual de Cristo, y vemos a Marta sirviendo a los demás, preparando la comida. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Juan 12, del 3 al 8. Ahora nos fijamos en la devoción y la adoración, en el apego y en el afecto profundo de María, quien ungió los pies de Jesús con perfume de nardo puro. Judas Iscariote reveló su verdadera naturaleza. Dijo que quería que este dinero fuera dado a los pobres a fin de que él mismo pudiera manejarlo y guardarse un buen porcentaje. En aquel entonces, 300 denarios equivaldrían más o menos al salario anual de un trabajador. El nardo puro era demasiado costoso para que María lo usase para sí misma y por tanto lo derramó sobre Jesús. Lo que ella hizo revelaba que ella se había identificado con la muerte de Jesús. Sin embargo, los apóstoles no comprendieron el verdadero sentido de este incidente, ya que ella percibió que él iba a morir por los pecados del mundo y le ungió de antemano. El complot contra Lázaro. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Juan 12, 9 al 11. Estos eran buscadores de curiosidades. Los principales sacerdotes querían eliminar a Lázaro. La gente llegó por curiosidad, posiblemente más para ver a Lázaro que para ver a Jesús. Y la fe que se describe aquí era muy similar a la fe de la multitud cuando Jesús llegó anteriormente a Jerusalén. La credulidad aquí no estaba basada en el Señor Jesús, sino que era más bien un interés basado en la curiosidad por ver a Lázaro. La entrada triunfal en Jerusalén. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito al que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho.
y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Juan 12, 12 al 17. Era la época de la fiesta de la Pascua y la multitud estaba expectante. Recordemos que en el relato de Mateo, Jesús nació y fue visitado por los magos o sabios que le llamaron Rey de los Judíos. Ahora, al final de su ministerio, es presentado nuevamente como el Rey de los Judíos. Esta fue la última presentación pública de Jesús. Fue el ofrecimiento público que él hizo de sí mismo como su rey y las autoridades judías, por supuesto, le rechazaron y lo hizo para cumplir la profecía de Zacarías 9:9. Juan escribió su evangelio muchos años más tarde y admitió que simplemente no comprendió lo que Jesús había hecho ese día. A diferencia de María, los otros no comprendieron hasta después que Jesús hubo muerto y fue resucitado. También aquella multitud se entusiasmó debido a su milagro más reciente, pero su interés se centraba en Lázaro y no en la persona de Cristo. Los fariseos procuraban matarle y todo esto ocurría cuando Jerusalén se encontraba abarrotada de gente para la Pascua. Unos griegos buscan a Jesús. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Juan 12, 20 al 26. Al parecer Jesús fue al templo y entró, y como había un patio para las mujeres y otro para los no judíos, estos griegos no podían entrar al lugar donde estaba Jesús. Los griegos deseaban ver a Jesús porque habían oído hablar de él, probablemente de sus milagros y especialmente el de levantar a Lázaro de los muertos. Ahora Jesús dirigió la atención de los griegos hacia la cruz. Él le había dicho a su madre al principio de su ministerio que su hora aún no había llegado, pero ahora su hora verdaderamente había llegado. Se estaba dirigiendo a la cruz. Parece extraño que Jesús hablara estas palabras a los griegos que habían llegado para verle. Les estaba diciendo que había algo más importante que simplemente verle a él físicamente. Lo importante para ellos era ver que él iba a morir, iba a ser sepultado en la tierra, pero cuando aquel grano de trigo muriese, produciría la vida. Finalmente Jesús les pidió que le siguiesen, al tiempo que él se encaminaba hacia la cruz. Sus verdaderos discípulos le seguirían en su humillación y más tarde en honor y gloria. Por lo tanto, esta invitación de Jesús contiene una promesa esperanzadora. Jesús anuncia su muerte. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Juan 12, 27 al 33. Jesús no solamente sufrió en manos de los hombres, lo cual ya era suficientemente malo en sí, pero sufrió más aún. Es que el pecado suyo y el mío fue puesto sobre él. Pero él sabía que para eso había venido, para ir a la cruz y para soportar el deshonor y la vergüenza. Pero también hubo gloria en esa cruz. El cielo no pudo permanecer en silencio, sino que tuvo que responder. Dios respondió audiblemente. Dios habló desde el cielo a Jesucristo en 3 ocasiones diferentes: en su bautismo, en este momento y en la transfiguración. Ahora vemos que Jesús pone el énfasis en su muerte redentora. Su muerte atraerá hacia él a todos los seres humanos.
Aquellos que crean serán salvados, aquellos que le rechacen serán condenados. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Juan 12, 34 al 36. Aquella multitud estaba realmente confundida, simplemente no comprendieron. Jesús entonces se apartó y así terminó su ministerio público. Nunca aparecerá otra vez en público hasta el día de su crucifixión. La incredulidad de los judíos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló cerca de él. Juan 12, 37 al 41. Aunque ellos estaban ante la presencia de la luz del mundo, no abrían sus ojos. La profecía de Isaías se estaba cumpliendo con ellos. Como ellos no le aceptaron, entonces llegó el día cuando ya no les fue posible aceptarle. Debido a que aquellas personas rechazaron constantemente la revelación de Dios, Él pronunció un juicio y los castigó con ceguera espiritual y corazones endurecidos. Pero a pesar de aquella incredulidad nacional masiva, había una esperanza. Dios siempre tiene un grupo de personas que no le rechaza. Las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Juan 12, 44 al 50. Jesús abrirá los ojos a cualquier persona que esté dispuesta a admitir que es ciega espiritualmente y que necesita la luz del mundo. No seremos juzgados según nuestras buenas obras, ni seremos juzgados según lo que creamos en cuanto a la religión. Seremos juzgados según la palabra de Dios. La primera vez Jesús vino como Salvador, pero la próxima vez vendrá como juez. Conclusiones. La llamada entrada triunfal a Jerusalén obedeció al cumplimiento de las profecías, pero también retrata la naturaleza humana de aquellos que se acercaron por mera curiosidad por la resurrección de Lázaro y no en la palabra, esto es Cristo. Cuando Jesús dice: el que ama su vida la perderá, se refiere a la vida física y natural. Una persona podrá realmente disfrutar al máximo de todos los placeres imaginables, convirtiéndolos en los ídolos de su vida, pero algún día llegará la muerte y esa vida se perderá. Cristo señala la importancia de ser levantado delante de los seres humanos, colocando el énfasis sobre su muerte redentora. Evaluación y reflexión. ¿Cómo demostró María, la hermana de Lázaro, su gratitud a Jesús? ¿Qué le interesó a Judas Iscariote cuando criticó este hecho? ¿Quién la defendió? ¿Cuál fue la profecía de Zacarías referente a la entrada de Jesús a Jerusalén? ¿A qué se refiere Jesús para ilustrar su muerte en la cruz y la redención de toda la humanidad? ¿Qué requiere Jesús de usted si desea servirle? ¿Por qué los gobernantes no pagarían el precio de ser expulsados de la sinagoga?
Consejos para estudiar la Biblia. El pastor John Wesley, fundador del metodismo, recomienda algunos consejos prácticos para estudiar la Biblia. Establece un tiempo para la lectura, si es posible cada mañana o cada tarde. Lee con el único propósito de conocer la voluntad de Dios y con la firme resolución de cumplir su voluntad. Lee con atención constante para ver la conexión y la armonía de estas grandes doctrinas: el pecado original, la justificación por la fe, el nuevo nacimiento y la santidad interior y exterior. Ora fervientemente y seriamente antes de leer la Escritura, para entenderla como sólo puede entenderse a través del mismo Espíritu Santo que las inspiró. Del mismo modo, debemos terminar la lectura con una oración. Mientras leas, haz una pausa para examinarte a ti mismo, tanto en lo referente a tu corazón como a tu vida. Utiliza de inmediato todo lo que Dios te muestre para tu salvación presente y eterna. Gracias por tu atención a este video. Si te gustó, compártelo por favor. Sigue los canales oficiales de la Iglesia Metodista del Divino Salvador de Querétaro para más contenido. Dios te siga bendiciendo en el estudio de su palabra.